¿verdad, licenciado? Sí, Pero no me veo aquí, licenciado. ya está. A ver, según ya está. Oh, está comenzando el tuyo ahorita, ya está. Chécate ahí. Ahora sí, ¿no? Ok, sí, ahora sí, bueno, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos ahí, ¿verdad? Pero que somos en esto, no somos tan expertos, Somos novatos. no somos, no somos tan expertos en en la materia ahí, pero bueno, Por ahí sí hay algún técnico por ahí sí hay un técnico que no cobre tanto, que sea que, generoso, pero que, que quiera ofrecer sus servicios pero gratuitamente. que no cobre tanto, que sea generoso. Bueno, este, no sé si traigas noticias, licenciado, como ya sabes, aquí te gusta dar noticias al día, pero estamos hablando pues de los tiempos finales y estamos hablando del libro de Apocalipsis y veíamos quién era la esposa que se le había concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y explica mismo Juan en el libro de Apocalipsis, explica el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones ¿cómo se dice? ¿En cuál era ese, Ley? Translate en ¿Cuál? en el Apocalipsis 19:8. 19:8. Ajá. ¿Cómo se diría cuando traduces en inglés a español? ¿Cómo se dice, licenciado? Las The Righteous. No, no, cuando lo traduces, ¿cómo se le dice? A translate. Pero en español. Traducir. Si se puede traducir, las acciones justas ahí mismo las explica Juan en el capítulo 19, versículo 8 al final dice, porque el lino, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Santos. santos, los traducido, los separados de Dios. Sí. No son los santos que, como muchos creemos en la antigua tradición. Sí, de No, gente que le llevas veladoras, ajá, que te hace milagros. No, esa no es la definición de santo. no. Entonces mismo Juan está diciendo, este es el lino fino. ¿A quién se le ha concedido? A la esposa. La esposa somos la iglesia, nosotros de Sí. Jesús. ¿Verdad? Entonces, y para darles un contexto, todo esto a partir de ciertos capítulos ya es la ira de Dios, aquí ya pasó la tribulación, lo que estamos tratando de darles a entender nosotros de que no logren, como decía Julio la vez pasada, no, que sean como el ladrón, si quieren las últimas crean, porque esa es la Sí, misericordia de Dios, sí. que en las meras últimas el ladrón creyó y fue salvo. No tuvo que irse al infierno o al lugar de castigo que le tocaba eternamente, ¿verdad? Entonces, esto queremos que sean parte de ellos, a los que nos vayan a escuchar a través de esta red social, si se le puede decir de esta manera. Y ahí nos quedamos la vez pasada. Y vamos a continuar. Primero es las bodas y ahora es la cena, ¿verdad? Sí. Y cuando hay una boda, licenciado, es la boda primero y luego la Y comida, luego la cena. la cena, sí, Y la fiesta la fiesta. Y curiosamente, lo que vamos a leer son la cena de las bodas del de Cordero. las bodas. Esto ya es el triunfo. Esto no es para que, oh, vamos a esperar a que el arrebato. No, aquí ya pasaron todos estos acontecimientos para que el día de mañana no se queden y digan, oh, o al menos digan, estos locos tenían razón. Esto ya es victoria, esto ya es fiesta, esto ya no es nada de arrepentimiento, aquí ya pasaste a ser del otro lado de aceptar y ser parte de las bodas del Cordero y ser parte de ese lino fino. De disfrutarle y ya estar con el Señor, o sea, ya la fiesta del deleite, de estar con Él pues eternamente. ¿Cuál es el...? El versículo 9. ¿Vas a decir algo de noticia o Sí, seguimos? rápido, déjame digo algo de noticia. Hermanos, y las noticias ustedes saben que están en la televisión, están en Google, en cualquier lugar que ustedes puedan buscar. Y desafortunadamente en cuestión hay varias cosas. Hace un par de días hubo un terremoto cerca de Taiwán, que es un terremoto que va a afectar bastante. Taiwán es una isla, como ustedes saben, políticamente China quiere recuperar a Taiwán. Taiwán es considerada como un país independiente por Estados Unidos, pero China ha estado ya por años planeando tomar de vuelta esa isla de Taiwán. Y esas son profecías bíblicas, porque la palabra dice nación contra nación, y la originalmente dice etnia contra etnia, o sea, los taiwaneses son chinos, son personas chinas, son de la misma raza, y va a haber pleito entre las mismas razas.
Eso es una cosa. En 42 días hay un tratado, hermanos, hay un tratado entre cuando hubo, muchos de ustedes se acuerdan que Gorbachev y Reagan, no sé si se recuerdan, pero era la famosa Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel tiempo. Ya no existe la Unión Soviética, ahora es Rusia. Pero ellos hicieron un tratado de que cada vez que uno de estos países hiciera una prueba nuclear con misiles, le tenía que avisar al otro país para que el otro país supiera que no era un ataque y se mantuvieran tranquilos. Les tenía que decir cuándo lo iban a hacer, a dónde lo iban a hacer, cómo lo iban a explotar para que no hubiera, no, eso no iniciara una guerra mundial entre los dos países. Y ese tratado se termina en 40 días. Y ya está pasando ya, como ya sabe Rusia, que ya se está por terminar, ya ni siquiera están haciendo pruebas nucleares y no le están avisando a Estados Unidos. Y ahora, no sé si ustedes sepan, el presidente de este país, de los Estados Unidos, acaba de anunciar que Estados Unidos también va a comenzar a hacer pruebas nucleares. No solo eso, hermanos, el país de los Estados Unidos tiene embarcaciones militares alrededor de Venezuela, ya lo sabemos, y ya van 3 barcos de petróleo que les quitan. Y también atraparon un barco que no era de petróleo, pero era un barco chino que iba rumbo a Irán con partes para Irán ahorita está haciendo, acabo de ver en las noticias que están haciéndole 300 misiles por mes. Y esos misiles ellos dicen que se los van a enviar a Israel. Y entonces ellos ocupan partes de diferentes países, en este caso China. Y este barco que iba rumbo a Irán fue incautado por los Estados Unidos. Ahora, lógicamente el país de China no se va a quedar con las manos cruzadas y ya envió también su naval para que se esparza alrededor del mundo para cuidar este tipo de embarcaciones. Entonces estamos en una posición donde cualquier rocecito, porque si pelea Israel contra Gaza, pues el mundo no se envuelve tanto. Pero imagínense que hay una chispa entre Estados Unidos y China. Esas son dos potencias mundiales en cuestión a tecnología de guerra, Alimento. armamento de guerra. Inclusive China tiene algunas, está ya, les digo porque esto, el jefe del Departamento de Guerra de los Estados Unidos ha dicho de su propia boca que hay cosas en donde China avanza mucho a Estados Unidos, como por ejemplo los drones. Los drones de guerra. China ya tiene muchísimo adelantado en cuestión a drones de guerra, donde no necesitan enviar ni soldados, nada más envían multitudes de drones que tienen bombas a diferentes partes del mundo, pueden hacerlo. China tiene un misil que inclusive el equivalente al jefe del Departamento de Guerra de los Estados Unidos en China dijo que dijo esto, le dijo, Nuestra póliza de guerra es, así lo dijo, ¿ok? Dijo, nosotros te vamos a dejar que nos pegues la primera vez, pero ya no nos vas a poder pegar la segunda vez. Los chinos tienen un misil, hermanos, amigos, que sale de la atmósfera y cuando vuelve a caer, no es un misil Explota. supersónico, es mucho más grande, tiene 80 cabezas nucleares. Imagínense un misil de esos pegándole a un país como los Estados Unidos, 80 cabezas. Lo elimina. Un hermano tuvo una visión, y no sabemos con exactitud si es verdad, pero tuvo una visión de cómo muchísimas cabezas nucleares le pegaban a esta nación, ¿ok? Porque lógico, esta nación es la que está, lo queramos o no, es la que está en primer lugar a nivel mundial y hay otras naciones que le quieren quitar el puesto. Así es la política, así es la maldad del hombre. El hombre quiere siempre ser primer lugar. Entonces estamos otra vez en los dolores de parto, que se detienen por un poquito, igual que la mujer. Por eso póngale atención, Jesús dijo, va a ser como con el parto de la mujer. No solo que se intensifican y se acortan, sino que parece que hay momentos de quietud, ¿verdad? O sea, está el dolor y está Calma. intenso, se calma por un momento y luego regresa más intenso y más cercano. Y estamos en esos momentos de que está volviendo a empezar. Hubo un momento de calma como por un mes, donde no había mucho y está volviendo a aumentar la intensidad de terremotos, la intensidad de rumores de guerra, la intensidad de que quién se quiere apoderar de la posición, hacerse grupos como va a haber un grupo que se llama
el Ministerio de Paz League que está organizando el presidente de este país de los Estados Unidos para gobernar Gaza y ya se están alineando gente. La palabra de Dios habla de, ya les hemos hablado de que va a haber que se va a levantar una bestia de 10 cuernos y de ahí va a salir un cuernito que es el anticristo. Ya les dijimos que la bestia es el sistema de gobierno y los cuernos no son gobernantes. Entonces cada vez más se alinea, las cosas. Ahora, última cosa que les digo, el Lam, que es una profecía de Dios que va a quebrar el arco del Lam, el Lam es parte de Irán, ¿ok? Y la parte norte, por eso mucha gente se decía, bueno, cumplió Dios la profecía de quebrar el arco del Lam, porque las plantas nucleares que bombardeó Estados Unidos no estaban en el Lam, en la parte que es el Lam. Pero ahora por cuestión, hermano, y busquen las noticias, por cuestión de que hay sequía, los iraníes están pensando en moverse del centro de Irán hacia cerca del mar y ahí es donde es Elán. Y están llevando todo su armamento que están construyendo para pelear a Israel. Y entonces poco a poco, día a día nos estamos moviendo. Vean las noticias, nos estamos moviendo para estas profecías bíblicas. Ahora vamos a estar hablando de las buenas nuevas para aquellos que hemos aceptado al Señor. Dale. Sí, para que si con estos mensajes, porque nosotros les estamos hablando Biblia, pues no les estamos hablando algún invento de nosotros. Sí, Nosotros, como decía Julio la vez pasada, nos tomamos el tiempo de leer y de tratar de que, bueno, no vamos a forzarlos y aún así mucha gente está cegada con tantas cosas allá afuera, ¿verdad? Que si se acaba el mundo, que si no se acaba el mundo, bueno, pues sí, es cierto que se va a acabar para el que se muere, pero hay un fin de todos los tiempos, como dijo Jesús en su palabra, por ahí por Mateo 5 si no me recuerdo, 17 o 6 17 que dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra no se va a pasar. ¿Qué quiere decir? Que se va a cumplir todo lo que se dijo, que se va a cumplir todo lo que Dios ya determinó desde el principio de los tiempos. Entonces, y todas estas palabras son palabras dadas a Juan en el espíritu. No es de que tuvo una visión, no es de que tuvo un sueño, no. Dice la palabra, empieza en Apocalipsis 1 2 y 3 que lo llevó Juan, se lo llevó en el espíritu a Juan para ver todos esos tiempos donde estábamos viviendo. Entonces, todo lo que les estaba comentando, licenciado, es para que logres llegar a este punto donde ya está las bodas del Cordero, es donde ya está el gozo. Dice la palabra que ya no será, ahí ya no habrá más llanto, no va a haber más tristeza, sino va a haber gozo. El sol no dará su luz, sí, ni su resplandor. Vamos a estar cubiertos por la gloria de Dios. Esto es el punto donde queremos, con todas las noticias que están pasando, averígüese. O sea, el meollo del asunto del mundo va a ser el petróleo. sí. Lo que están peleando ahorita, que si a Estados Unidos ya le quitó tres barcos petroleros, que si Irán ya le incautó dos a Estados Unidos, está esa guerra. Allá en el Golfo Pérsico le quitaron dos a Estados Unidos, y venían con destino para acá. Entonces, esto que está pasando no es una coincidencia y nosotros dicho, está respaldado con la escritura. No es algo que estamos hablando porque se nos ocurrió, pero hay que mantenerse alertas. Nosotros queremos, licenciado, que lleguen a este punto de este versículo exactamente, el capítulo 19 y el 20 es ya nada más, es el reino, el milenio que viene que vamos a gobernar, vamos a leer con detenimiento, que vamos a venir a reinar. En este punto ya venimos nosotros. Por eso dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino tinto y, como dijo ella otra vez, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de Que los santos. Por eso, aguas, hablábamos hace rato. sí, Van a venir mañana, el día de mañana, y va a decir Jesús, no los conozco hacedores de maldad. sí. Los que hagan estas acciones justas son los que se le va a conceder que nos vistamos de lino fino. Por eso nosotros no nos creemos los que, somos los grandes santurones, los que no tenemos fallas, no. Nosotros queremos que seas parte de estas acciones justas, Sí, porque Dios está viendo las acciones tuyas allá en el cielo. Dios no te vas a esconder como cuando Adán y Eva le fallaron a Dios y comieron del fruto prohibido. Y, ay, nos escondimos de ti porque estábamos desnudos. Para Dios no te vas a esconder, dijo el rey David, si fuera a las partes más bajas, allí está tu espíritu, ¿verdad? Entonces, hasta en el aguas, Seol, si hiciera mi cama en el Seol, dice, ahí estás tú. ahí estás tú. Por eso este mensaje es aguas, acciones que no, Dios no quiere que quedes bien con la gente. Eh,
Las que cuentan son las acciones delante de él, esas acciones juntas para que se te conceda que seas vestido de lino fino y Sí. resplandeciente. Inclusive en Corintios dice que todas tus acciones van a ser probadas como por el fuego. Si fueren madera o hojarasca, o sea, si fueran acciones que tú pretendes mostrarle al mundo que son buenas, el fuego de Dios las va a quemar. Y dice que si son oro, plata o metales, entonces van a ser purificados. Con el fuego de Dios van a ser purificadas y al final, cuando estemos ahí, A se van ver a dar si no cuenta. eres oro mezclado. Y ahí, cuando es oro mezclado, nosotros que trabajamos plata, la pelusa que le llaman, cuando hacen la plata que la pulen, ahí separa la plata del fierro. Mm, Por eso es un buen ejemplo, va a ser pasado por el fuego. sí, Con el fuego, quemas la pelusa y se separa. lo que es pura No, plata y no lo la que... ves la plata en la pelusa, pero con el fuego Ajá, te queda la pura plata. sí. Por eso, o sea, Fíjate que puedo échale. leer una Sí, 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 escritura, licenciado, sí, Mire, échale. hermanos, ahorita que está saliendo ese tema de la plata y del oro, se me vino a la mente esta escritura. Miren lo que dice esta escritura. ¿Cuál, licenciado? Es Ezequiel 7:19. A ver, Por eso espérame. la escritura que Siete leíamos de diecinueve. Lucas 10:25, que le preguntaba Oh, le puse 19, me equivoqué ahí. el intérprete de la ley queriendo tentar a Jesús. ¿Cómo estamos leyendo la palabra? Sí, ¿Cómo? Póngale atento. ¿Siete qué? 7:19. Ok. Fíjense, hermanos, porque ahorita precisamente lo que tú mencionabas, que el problema de del petróleo. Los Estados Unidos tienen la hegemonía del petróleo en el sentido de que toda transacción hay una, y el Alfonsín me lo explicó bien todo eso, toda transacción mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, Estados Unidos se puso como el país que controla la transacción en cuestión a dinero. Toda transacción de petróleo se tiene que vender en dólares. Entonces, todo país que quiera obtener petróleo de otro país tiene que comprarle primero dólares a los Estados Unidos para poder entonces adquirir petróleo. Entonces, ahorita están los países del BRICS, los que hemos hablado, que es China, que es Rusia, que es la India, que es Sudáfrica y Brasil. Esos son los 5 países del BRICS. Se quieren salir de ese sistema de pago del oro. Entonces, el petróleo en sí, el problema grande del petróleo que mencionaba Javier, está trayendo una crisis económica mundial. ¿Por qué les digo esto? Ustedes lo pueden ver en las noticias. El oro está subiendo bastante. La plata, que ayer subió, estaban diciendo que subió 10% la plata, que va a haber si la gente se decide ir a pedir su dinero a los bancos, que los bancos van a quebrar muchos bancos. Ahora, de esta escritura, porque la gente, hermano, puede decir, fíjense, la gente que es que todo nos lleva a que tenemos que tener confianza en Dios, porque la gente ahorita está diciendo, bueno, ya no, antes invertí en el petróleo, ya no voy a invertir en el petróleo, voy a invertir en plata y oro, porque ahí es donde está el dinero, porque ahí es donde está subiendo. Pero vean lo que dice esa escritura, dice, Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. o sea, ni siquiera la plata y el oro te va a salvar del día del furor de Jehová, No, ni el petróleo, ni no. nada. Te va a salvar lo que te hemos estado diciendo, lo que yo decía ayer en el video, tu lealtad con Jesucristo, no con un partido político, no con un país, no con una religión, sino que seas parte de la iglesia de Jesucristo. Y para ser parte de la iglesia de Jesucristo, pues tenemos que creer en Tus Jesús. acciones justas te Las hacen salvar. acciones justas. Y una acción justa es creer en el que Dios ha enviado. ¿Y cómo creemos en el que ha enviado? Sí, Amarás. ¿Qué le preguntó el intérprete? sí, ¿Qué necesito para ser salvo? sí. ¿Cuáles son las acciones justas? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo. Y le puso el ejemplo. Del Ni el samaritano. sacerdote Dios. ni el levita hicieron una obra justa. Eh, Por eso hay muchos que creen, oh, porque soy levita, ya merezco el cielo. No, tienes que hacer obras de acciones justas porque eres separado de sí, Dios. o sea, las acciones justas demuestran quién eres por dentro. No porque nomás que, Sí, oh, como decías tú en el video de los judíos, ellos creen que son la última Coca-Cola del desierto, ¿no? sí.
y sus acciones no reflejan, eso no se le va a ser permitido porque dice, Sí, no se le concedió que se vina de lino fino. ¿Y del cuál himno es el fin. lino fino? Las Las obras obras, justas. acciones justas. Y es lo que viene aquí, o sea, por eso vamos a continuar leyendo ahí, licenciado, ahora Sí, sí entramos ahí, al en el 19. Oh, 19:9, sí. sí, 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Es lo que nos hemos tratado, lo que les tratamos de predicar, Sí, o sí, profetizar, porque Juan está profetizando. A él se le dijo, espérate, tienes que profetizar otra vez. O sea, nosotros estamos repitiendo, no estamos poniendo nosotros, estamos repitiendo lo que dijo Juan. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Tienes que ganarte esa, es vestirte para poder entrar. ¿Cómo entran a la cena la gente? sí. Cuando te invitan, ¿no? Tienes que te pones lo De más. caché. ¿Pero por qué te invitaron? Porque te consideraron parte, te Sí, consideraron alguien cercano, vamos a decir con el Alfonsín. sí. Nos invita a nosotros porque nos considera parte de su círculo. No, Familiar. pero no vamos a invitar a cualquier persona. Esto es lo que está tratando de decir Juan. Bien, y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas Cena de de las las bodas bodas del del Cordero. Cordero. Hay un solo camino para ir a las bodas del Cordero, no Sí, hay diferentes no. caminos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, o sea, fíjate lo que le dice el ángel. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ni siquiera el ángel le dice, eso es lo que me mandó a decir. No, Dios diré, son palabras verdaderas de Dios. Y me dijo, y en el 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Fíjate, ¿verdad? Por eso muchos tienen, ahí está un ángel, dice. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Fíjate lo que representan los ángeles para nosotros, Sí, los humanos. Dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio De de Jesús. Jesús. Nosotros estamos reteniendo el testimonio de Sí, Jesús. sí, Nosotros les estamos trayendo la palabra de Dios a través de estas escrituras que es el testimonio. sí. Todo el Apocalipsis es básicamente el testimonio de Jesús. Y allí es otra, le detengo porque esto es importante, ¿ok, hermanos? Aquí estamos hablando otra vez. Juan está recibiendo, el apóstol Juan está recibiendo este mensaje, ¿ok? De un ángel. Y el ángel le está diciendo la palabra, le está revelando lo que Dios le dijo al ángel que le dijera a Juan. Y al terminar el ángel de darle el mensaje, dice ahí que él se postró. O sea, postrarse siempre es una señal de Como adorar. adoración. Y el ángel le dijo, no, 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 fíjense, y ya Javier lo ha hablado, lo ha mencionado mucho. Esto es una, por eso es que nosotros los hijos de Dios que les decimos del cómo Dios está, no se alegra con la idolatría. Porque capítulo 5 vean, ahí les va, capítulo 5 de Apocalipsis dice, no se encontró nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra digno de abrir el rollo. Ahí les va, para que vean cómo la Biblia se va interpretando sola. No se encontró en el cielo. Juan se postró a un ser celestial, a un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No, 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 no. Yo soy consiervo tuyo. Gloria a Dios. Y de tus hermanos. Pero hay seres humanos que adoran ángeles. Ahí te va, pero ahí te está diciendo que no. No. Una, ni en el cielo, ni en la tierra. El 10 de Romanos, que vino Pedro a la casa de Cornelio. Hechos. Hechos 10. 10:26 por ahí. Y que le dijo que también se postró Cornelio para adorar a Pedro. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, 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 no. Yo soy hombre como tú. Yo soy hombre como tú, en la tierra. Ahí les va, o sea, la Biblia se prueba sola, que solo hay uno digno. En el cielo no puedes adorar ángeles, hermano, hermana, amigo. No puedes tener imágenes de ángeles para adorarlos y pensar que te cuidan y que tu ángel de la guarda y todo eso, ¿ok? No, no puedes tener imágenes de santos a los cuales te doblas, les pones veladoras, les rezas. No, 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 Pedro ya lo mencionó Javier. El ángel, ya el colmo, los ángeles están diciendo. Sí, le está diciendo, no, yo soy consiervo tuyo. Pedro le dijo, no, yo soy consiervo tuyo. Ahora, y debajo de la tierra hay gente que adora la muerte, el Seol,
el Hades. Y ahí mismo, licenciado, termina diciendo lo que les estás diciendo. A ver, dale, Dice que retienen el testimonio de Jesús. Adora a ah, Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de. de profecía. Entonces no me venga con cuentos de que no hay profecía después de No, Jesús. Ya con Pablo le manda un profeta. Y sí, mismo Juan le dice el ángel, profetiza otra vez. ¿Y quién profetiza? El profeta. sí, sí, el profeta. Entonces, las preguntas que les traemos, ¿Juan fue apóstol y fue profeta o no? Sí, Ahí está la Biblia, no, no, ahí no, está la Biblia. pues, La Biblia se va interpretando sola, pero ahí para que vean. Ahí eso, o sea, me llamó mucho la atención. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay persona, ni ser, ni político, ni familia, ni nada al que tú le debas adoración. Solo hay uno ahí, adora a Dios, porque es el testimonio de Jesús, el espíritu o de sea, profecía. y es que hay muchas frases o rezos que la gente se agarra lo que decías ahorita me vino a memoria lo del ángel. Ángel de la guarda, no me Dulce desampares compañía. ni dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. O sea, no tengo ningún problema con decirlo porque eso no es verdad. El Ajá, mismo ángel te lo está, ahí te está, por eso decíamos, ¿quieres ver a Pablo? Ahí está. ¿Quieres ver lo que dice la palabra, que dice Dios? ¿Qué dijo el ángel? sí, No, yo no te voy a yo no soy el que te amparo ni nada, ni te protejo. sí, Solamente él trae la palabra. Le vino a hablar a Juan y le dijo, no, tranquilo. Yo no me puedo tomar el lugar básicamente le está diciendo, yo no puedo tomarme el lugar de Dios. Por eso le dice, adora a Dios. fíjate que hay una escritura y dice, no me la sé en inglés, que está en Hebreos, dice, the angels hearken to the voice of the Father. Los ángeles se mueven. Vean cómo es, les quiero dar nada más una revelación porque a veces es donde nos trabamos. Jesús mismo, cuando está orando en el Getsemanil y que dijo, Padre mío, si es posible, pasa esta copa. ¿A quién le oraba Jesús? Al Padre, por la Trinidad. Otro día hablaremos más sobre la Trinidad. El Padre y el Hijo en comunión estaban hablando. Jesús estaba hablando con el Padre. Y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ellos ya lo tenían planeado desde antes, pero ahí les va. Dice que ahí Jesús no le dijo, y Jesús tenía la habilidad. A Poncho Pilato le dijo Jesús, si yo quisiera, le dijera a los ángeles, porque él es Dios, él sí les puede llamar. Les dijera que viniera una legión de ángeles a defenderme, ¿te acuerdas? Pero en cuestión a que Jesús estaba actuando desde una posición de hombre para enseñarnos a nosotros cómo interactuar con el Padre, Jesús le decía, Padre, no mi voluntad, tu voluntad. Y dice la Biblia, hermanos, búsquenlo y léanlo, dice la Biblia que desde ahí venían ángeles del cielo y fortalecían a Jesús. O sea, ¿cómo oras? No le oras, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no, le oras al Padre. Padre, protégeme. Y el Padre es el que despacha a los ángeles a tu favor, porque los ángeles, dice en Hebreos, son espíritus ministradores para aquellos que han de heredar la salvación, que somos nosotros los que vamos a ir en esa fiesta. Ahí dice, yo soy co-siervo tuyo, co-ministro tuyo. Estamos en la misma chamba de traer gente a salvación. Sí, sí, me explico, hermanos. Los ángeles ahí le estamos probando que no deben de ser adorados, ni tú tienes que dirigirte a los ángeles, porque hay algunas religiones que, ángel, ve allá y ve allá. No, no, no. Yo he tenido unos debates inclusive con familias míos que uno puede mandar a los ángeles. Tú puedes, ahí te va. Si son demonios que son ángeles caídos, sí, la palabra de Dios te da autoridad de echarlos fuera. Pero a los ángeles que están al servicio de Dios, no, No. tú le oras a Dios y dice, they hearken to the voice of the Father. Ellos escuchan la voz del Padre. Tú le dices, Padre, ayúdame, y Él envía a los ángeles a tu favor. Ok, Sí, o dale. sea, es lo que le impactó a Juan las palabras del ángel, porque esto, Sí, Juan no fue un sueño, no fue una visión, fue llevado en el espíritu como en una dimensión en el futuro, con un portal con un espiritual portal que lo que cruzó espiritual ya el para, futuro. para, en este punto ya Juan está viendo ya el triunfo, por eso ya está viendo, ya estamos preparados para la boda, estamos siendo llamados, porque por eso lo impacta a Juan, le dice el ángel, escribe, Sí, bienaventurados los que son llamados. Por eso Juan se postra diciendo, ok, entonces, ¿qué es? ¿Qué necesito? sí, Acciones justas para poderte vestir del lino fino. Ese es el lino fino. Las acciones, ponte. La pregunta son, ¿estás seguro que estamos haciendo acciones justas? sí, No eres un santurrón, pero eres separado de Dios. ¿Rechazas lo del mundo? Eso es separarte para Dios. sí.
No es de que, ok, no veo muchos creyentes, no ven casi noticias porque no quieren contaminarse del mundo. Hey, Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino líbralos del Que mal. los guardes del Por mal, sí. eso vamos a hacer otra serie ahí. ¿Qué dice la escritura? Sí, sí, Ella habla solita. Nosotros no sí, tenemos que ser como Juan, de lo que está dictando el ángel, mira, escribe. Nosotros estamos leyendo lo que el ángel, por eso se dice, oh, esto es, por eso sí, lo tengo ahí de rojo. Les digo, esto sí, es impactante lo que le causó Juan, ok. sí. Aquí ya era, aquí ya Juan va a venir a resucitar antes que nosotros, porque Juan murió en Cristo. Él va a venir a, ok, soy invitado a lo impresionante que está viendo Juan aquí, que es, él es llamado a las bodas del Cordero, Sí, porque él es el que está dando el mensaje, ¿no? Es como cuando, es que, discúlpeme, licenciado, sí, pero no, dale. es como cuando el ángel se le aparece a María y, y viene María ya con Elizabeth a decirle, ok, no, pues que ya estaba embarazada Sí, y se mueve el bebé. Y lo impactante que le hace decir Isabel para que nos crean que no Dios le dijo a María, llena eres de gracia. Con la escritura le demostramos, ¿sabes? Que le dijo, Elizabeth le dijo, Isabel le dijo, la impactó. sí, Como aquí está impactado Juan tratando de postrarse al ángel, y el ángel sí, le dice, no. Y ahí vamos a Isabel que le dice, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres. Es una impresión de que cómo el bebé se pudo mover sí, de que o sea, un bebé, ¿qué habilidad tiene de saber que se está hablando de él? Solamente tenía que ser el Espíritu de Dios ahí. sí. Sí, no, y dice que Juan fue lleno del Espíritu desde el vientre de su mamá. Sí, para que vean que, o sea, la impresión, o sea, Sí, esto es importante lo que este mensaje es para que ustedes, lo que les habló Julio de las noticias, que lleguen a ese tiempo, que no, o sea, muchos me han dicho, es que no es justo de que uno se la pasó ahí, se desvivió y hizo lo que quiso, pero sabía que tenía a Jesús en su corazón, sabía que le iba a llegar su tiempo, pero en el último se iba a acordar para poder ser llamado a las bodas del sí, Cordero. Esa es la misericordia de Dios, que unos estamos atentos a su palabra, tratando de enseñar, tratando de portarse lo más cercano posible bien, pero que Dios en su misericordia no va a rechazar porque hay mucha gente allá afuera. sí, Escuchaba un pastor que dice, yo siento que va a haber gente que de los católicos que van a ser salvos, porque al final de cuentas hacen obras justas, pero no tienen a Jesús en su corazón. Y esperemos que sean de esos que sean los últimos como el ladrón a ser llamado. Acuérdate de mí, sí. me estoy acordando, yo hice mi obra justa al final de su vida, creo. Para los que me vayan a escuchar familiares, no hay ningún problema. Mi tío al final de cuentas dijo eso. Creo, y eso es lo que pide Dios. Y es que, ¿yo puedo decir Y algo, Ali? dijo, sí, y dijo, qué triste que no entiendan mis sobrinos, Sí, mi gente, que en las últimas instancias nos acordemos del hijo. Eso es importantísimo sí, sí, eso es importantísimo porque al final de cuentas fue como el ladrón. sí, A Dios no le importa, nosotros no somos Dios. Es que un maestro licenciado no le puede darle licenciado, sí. si no, Hermanos, cuando Pablo le escribió, es que esto es importante, por eso nosotros venimos con mucha Biblia, no muchas ideas de nosotros, mucha Biblia. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, entre muchas cosas, le dijo, que sepas cómo dividir la palabra, que seas un obrero sin nada de qué avergonzarse, capaz de dividir la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces en la religión aventamos todo en la misma olla y por eso nos se confunde de que, ¿cómo es que María es la madre de Dios, entonces ella es Dios? Porque si es la madre de Dios, si un gato, si una mamá gato es gato y tiene un gatito, pues la mamá sin poder diferenciar los pactos de Dios para que Jesús viniera a la tierra. Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir de lo que Javier decía ahorita es, por ejemplo, una cosa es la salvación, otra cosa es los galardones que recibes por las obras justas. Si una persona al final de su vida, como el ladrón, acepta al Señor Jesús, va a ser salvo y va a vivir en el paraíso, Jesús le dijo. Pero si tú a través de toda su vida haces obras, la Biblia nos habla de coronas, vamos a recibir galardones, vamos a recibir posiciones durante el milenio de Dios, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, vamos a gobernar con Jesús, ¿ok? Entiéndelo. Porque a veces lo que decía Javier de la persona que le dijo, como si una persona vivió toda su vida, al final se arrepiente y ya todo está bien. Sí, porque va a recibir la salvación, va a poder vivir eternamente con Dios,
pero no va Va a a ser tener, llamado a las bodas. va a ser llamado, pero no va a tener esos galardones que Dios promete a aquellos que le fueron fiel, como en el caso de los talentos, que le dio a uno 10, a uno 5 y a uno 1. Al que le dio 10 y los multiplicó, vino y le dio otros 10 más. Y luego lo que dices tú, esto es muy claro, licenciado, lo de que había en la Biblia, no me acuerdo cuál escritura es, que dice, vino y contrató a uno a las 10 de la mañana, vamos a Sí, decir, y luego otro mediodía, y al último de la última hora de la jornada llamó a otro s- y le pagó lo mismo que a le los pagó lo otros. mismo. Ese es Dios. Sí, A él no le interesa, a él le interesa, ok, él está viendo que este cuate hace obras justas. Y al final de cuentas, vamos a decir, vieron este video de YouTube, dijo, ok, quiero ser llamado. sí. Y eso, Lick, otra Sí, vez, sí. precisamente en esa que les digo de los talentos. Fíjense, a la persona que Dios le dio una cantidad de talentos, 10, y los multiplicó otros 10, cuando se los regresó, dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, las bodas del Cordero. Al segundo que tenía menos talentos, pero escuchen, tenía menos, tenía 5, pero los multiplicó. Es que la salvación es igual para todos. Le dijo, siervo fiel, en lo poco, las mismas exactas palabras. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Al último, que dijo, no, yo sabía que tú sacas de donde no hay y escondió el talento, le dijo, no, Ah, siervo huevón, le dijo, malo. y le quitó su talento y se lo dio al otro que tenía los 10, o sea, el galardón que le pertenecía por no haber obedecido. Y luego dice ahí, échenlo afuera, donde se oye el crujir de El lloro dientes. y el crujir de dientes. Y también inclusive hay otra parábola, escuchen, donde dice que hay gente que quiere entrar a las bodas del Cordero todos mugrosos, o sea, sin lo que tú decías del lino. Y dice, a estos échenlos afuera. A los, ¿cómo No, entraste? no se les ¿Cómo? concede. Porque tenían todo sucio. O sea, no puedes entrar con obras humanas, tienen que ser obras de justicia, Acciones justas. acciones justas de parte de Dios. ¿Estás honrando a tu papá y a tu mamá? Esa es una acción justa. Sí, porque es la primera. ¿Estás siendo prójimo de alguien? Sí, Amarás a tu Dios y a tu prójimo que a tú mismo. Hablamos la vez sí, pasada, o sea, eso Dios lo puso como contexto. O sea, ¿cuál es tu prójimo? sí, O sea, hay alguien que está haciendo bien por ti, ¿lo estás honrando? sí. Mira, yo te digo un hermano que a mí se me hace, ayer precisamente hablaba con mi hijo y le decía, porque a veces dentro inclusive de los que creemos, hay oraciones tontas, hermanos, ¿ok? Yo ya leí en la palabra una ocasión que vino Pedro a hacerle esa pregunta tonta a Jesús. Vino Pedro y le dijo, Señor, pero este me ha hecho tantas, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y Pedro se quiso presentar bien En acá pious, es bien muy. misericordioso dentro con Jesús. ¿7? Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Entonces déjenme les hago una pregunta a ustedes. Si yo voy ¿Con con la respuesta o misma sin respuesta? situación, si yo voy con la misma situación de Pedro delante de Jesús y le pregunto, Señor, ¿debería de perdonar a mi familiar, mi amigo o alguien 7 veces? ¿Qué creen que me va a contestarle Jesús? ¿Algo diferente? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? O sea, eso es para ¿Cómo nosotros. lees? O sea, perdonen los que no nos conocían, pero somos maestros de la Biblia. Sí, Ya son cosas tontas que no deberíamos de hacernos. Somos maestros de la palabra. No nos la sabemos como los sacerdotes, sí. pero nos preparamos. Esto no es de que, ok, Es que 2 más 2 es vamos a, siempre 4. vamos a leer Apocalipsis 19 a ver qué trae. Yo lo tengo marcado desde hace rato. Sí, Y eso, como dices tú, licenciado, o sea, es que es como un podcast, o sea, ni siquiera nos ponemos de acuerdo para hacer eh, cosas, pero le digo, ¿cómo estamos leyendo la palabra? sí. Ya eres maestro, ni debes de preguntar, en tu corazón debes de decir. Jesús mismo le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es en Lucas, y en otro dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Ahí te va otra Chale, licenciado. que escuché y escuchen, hermanos. Seguido dentro de la iglesia, muchos que no, bueno, les doy la equivalencia, si se puede decir, ahí en la iglesia católica, es la hostia que se toma después de la confesión.
En la iglesia cristiana se conoce como la Cena del Señor, donde se parte el pan y donde se toma el vino para recordar el sacrificio de la muerte del Señor. Disculpe, eso sí dijo Jesús que hiciéramos en Sí, memoria de él. en memoria de él. Por ahí voy, Y ahí no una voy. vez al año ni semanal, o sea, cuando sea. Cuando te sientas que la estás cajeteando, Sí, esta es mi sangre, sí. este es mi cuerpo que por ustedes fue. Esto te da perdón de pecados. Y dirías tú, Lick, porque a mí me ha tocado escuchar, porque cuando te ofrecen, eso es para tú venir a cuentas con Dios. Ay, no. Y pedir perdón si necesitas pedir perdón y perdonar si necesitas perdonar. Y hay gente que dice, como dices tú, yo no quiero perdonar. ¿Y cómo? ¿No eres cristiano? El primero de los mandamientos es 70 veces 7 o lo que estábamos hablando, no es el primero. Uno de los mandamientos es cuántas veces tienes que perdonar, 70 veces 7. Y prefieres, fíjate, mi hermano, ahí es donde las obras justas, eso es una obra justa, de creer el sacrificio de Jesús que te limpia de todo pecado, pero no tú prefieres guardar tu coraje hacia una persona y no sentarte a la mesa del Señor otra vez. Y entonces pretender que el Señor escucha tus oraciones y no estás perdonando a las personas. Y que muchos escucho, no sé, me imagino que tú, o es que no puedo perdonar. Entonces, discúlpame, no soy quien para decírtelo, pero esos son frutos de que no eres, Sí, no tienes a Jesús en tu corazón. eh, Porque un maestro, un creyente, lógicamente tienes un recorrido, ¿verdad? Tiene sí, que dar la lechita y luego ya tiene, ok, ya, ¿cuántos más años quieres? sí, Ya tienes que, no tienes que tener, ah, fui lastimado, muchos se dicen en las iglesias, sí. fui El lastimado, lastimado ha sido déjenme, todo. ajá, déjenme me curo primero. No, o sea, tú tienes que saber que el perdón, si no, ¿cómo leen, pues? Sí. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo lees? Dice, perdónanos. Mismo Jesús les está Eh, enseñando por qué lo oraba. Él fue humano. Ese es ahí donde es que fíjate, pero síguele en eso, síguele, Liga, ahí vas. ¿Qué dice la oración esa del Padre Nuestro? ¿Qué dice? oh, Perdona, perdóname, porque nosotros, perdona a los que nos ofenden. ¿Cómo es? Ah, búscala, Liga. dice, Padre nuestro, Mateo 5 por ahí, o Lucas 11 Mateo 5 Mateo 6 5 ya, Mateo 6 5 ya, Pero llega a esa parte donde, sí, más tú cuando ores 6 se la vamos a leer desde ahí, desde el 6. en el versículo 7, 9, 6 9. 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no te da perdón de pecados. Ok. Es un modelo de oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El 11, el pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, 12, ¿verdad? como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Pero ve el que sigue, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. el 14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, más claro, ¿qué podemos hacer? Es porque las acciones justas, el vestirte de lino fino, licenciado, la audiencia, es acciones justas. Otra vez, es que esa cayó perfecta la del samaritano. Sí. ¿Cómo estamos leyendo? ¿Qué necesitas para ser salvo? Para que pues seas invitado regresamos a Apocalipsis, para que seas invitado a las bodas del Cordero. Ahí está la del buen samaritano, no le busquen tanto. Para que seas llamado a las cenas de la boda del Cordero. ¿Era el 10? Era el 19:9. 9. Ok. Hay que saber diferenciar. Eso le preguntó el intérprete de la ley y le dijo, ¿cómo tú que eres intérprete me estás preguntando? Debes de saber. Ah, bueno, pues haz eso. Sí, Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. sí. Esas son acciones justas. El sacerdote y el levita nos está queriendo dar a Jesús, licenciado. Yo me metí por ahí anoche, ya no dormía yo como a las 2 de la mañana. Le está diciendo al intérprete, este cuate no merece la salvación. Este cuate levita y el sacerdote que yo son escogidos, tienen un privilegio conforme al orden de Aarón. O sea,
Ahí está el mismo caso de Coret que involucró a tantos y se fue, Sí, la tierra se lo comió. se lo tragó directo al infierno. Entonces, para Dios, a Dios no le interesa si eres judío, si eres levita, si eres sacerdote. No, A Dios le interesa esa acción que hizo ese buen samaritano, que eran de lo peorcito, de cómo dijiste que eran llamados a ser eran los primos, eran como eran los que por eso se separaron, que eran considerados malos, o no sé cómo no me dijiste. acuerdo de ese. Entonces, pues nos dice Jesús, este cuate fue salvo. Este cuate hizo acciones justas. Se fue y dijimos que no solamente pagó 2 denarios de un año, un denario. Sí, el salario de un año era un denario. Dos años de salario, de su Sí. salario. Y eso inclusive es profético, de los 2 días que nos va a cuidar Jesús y en el tercer día nos va a salvar. Entonces, eso es bien perfecto, licenciado. Le está diciendo Jesús al intérprete, no porque tú seas intérprete de la ley, no Sí, porque ese sea sacerdote, no porque ese sea levita, que sea yo el que lo haya escogido para lo de las cosas de Dios, sí. no porque sea eso para ser salvo. Ahí está Coré, que le está diciendo, ese no hizo una obra. A mí no me interesa, ok, está bien que estoy buscando adoradores que me adoren En en espíritu y espíritu y en en verdad. verdad. Eso quiere cumplir, quedar bien con la gente. Hipócrita dice en la oración, no hagas como ellos. Sí. Quiere decir que no fueron salvos el sacerdote y el levita. No hicieron obras justas, las del 8. Sí. No hicieron, no se le concedió porque no, el himno fino es las acciones justas de los santos. Sí. Y ellos eran más separados todavía, si se puede Pues decir por así. eso, hermanos, Échale, licenciado. inclusive a través cuando Jesús está en la tierra y su ministerio terrenal, la mayoría, ustedes léanlo, la mayoría del tiempo es diciéndole a este tipo de personas, a los sacerdotes y a los levitas y a los rabís y a los fariseos, que eran diciéndoles, ustedes son sepulcro blanqueado porque le dicen a la gente hagan esto y ustedes no lo hacen y finalmente se ganan a uno y no lo dijo Jesús así, lo hacen más hijo del diablo que ustedes, porque quieren cumplir enseñanzas de los de hombres cuando lo de Dios es lo que yo les pido es que hagan misericordia, decía Dios. O sea, que una vez que tú, mira, hermano, es capítulo 5 de Romanos, a verle, ¿Qué dice qué? de que el Espíritu Santo nos fue derramado en nuestros corazones. Creo que sí es 5:5. A ver, déjame lo busco ahí rápido. O sea, porque hermanos, naturalmente a veces nosotros no podemos hacer estas cosas. Necesitamos nosotros mire, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿cómo podemos nosotros tener la habilidad, el poder, el deseo de hacer las obras justas que nos visten de lino fino? Si por naturaleza el hombre es egoísta, por naturaleza el hombre tiende a hacer lo malo, Javier lo ha mencionado mucho, cómo es que Pablo decía, si yo hago lo malo y tengo esta pelea entre la carne y el espíritu. Y termino haciendo lo malo que no está en mí. Sí, y ahí, pero lo que nos da la habilidad, hermano, es la puerta de entrada es creer en Jesucristo. Después de ahí, por eso es que es importante dividir la escritura. Después de ahí, el Espíritu de Dios viene a hacernos nacer de nuevo y a morar, lo que dice ahí, en nuestros corazones. Entonces, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y así entonces podemos movernos en todas estas obras. De otra manera, es difícil, pero esto es lo que dice la Biblia, inclusive en, ¿cómo se llama? El que era Santiago, dice, muéstrame tu fe Sin tus sin obras. obras y yo te muestro mi fe a través de las obras. Y es que ahí hay que clarificar, hermano, no es que las obras te hacen salvo, salvo para ser salvo es Jesús. Pero una vez que eres salvo y el Espíritu de Dios entra en tu corazón, lo lógico es que tu espíritu produzca obras justas, porque ya tienes la semilla del Espíritu dentro del corazón. Entonces, por eso Javier dice, creo que por eso Javier dice, si entonces no estás produciendo obras justas, pues ¿qué es lo que tienes en tu corazón? A lo mejor en lugar de Dios tienes religión nada más. Ahora, nosotros no nos merecemos la salvación por nuestras propias obras. No,
lo que habla de Apocalipsis, que dice que se, ha, se nos, ahora vamos a ponérselos en esta interpretación, dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se nos ha concedido a la iglesia de Jesucristo que nos vistamos de lino Fino. fino y limpio. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, lo que dice el licenciado. Mis acciones sin Jesús no son justas. Te paro ahí, Me paro. párale. Jesús dijo, yo soy la vid, dijo Los Jesús. otros pasan. Vosotros los pámpanos o las ramas. Separados de mí, Ajá. Ahí está. nada Nada. podés hacer. Entonces quiere Jesús, yo una vez di una Juan clase de 15, eso. 1 en adelante. Sí, todo lo que hagas separado de Jesús no es, y es la misma, hermano, nada más que revolcado. Entonces, a lo que iba yo. Hay mucha gente, muchos tienen considerado a la Madre Teresa de Calcuta de que la hicieron santa. Ajá, Sí hizo obras, pero sin Jesús no vale. O sea, yo tengo que terminar mi carrera, que aunque a veces me vea gente que me porte mal, pero mi obra estoy haciendo porque Dios me pone que las. sí. Ahí está el ejemplo que yo he dado, hermanos. McDonald's, negocio de hamburguesas. McDonald's practica un principio de Dios. La Biblia dice, el que le presta al pobre le presta a Jehová, así no dice. McDonald's, es más, cuando vas tú a McDonald's, ¿no han fijado que te piden el cambio, Le? Para la ¿Quieres donarlo? ¿Quieres donar el cambio que te queda para la casa de caridades de McDonald's? Y McDonald's da mucho dinero. Y entonces, ¿saben una cosa, hermanos, amigos? El principio ellos lo están practicando. Y es la corporación de comida más rica del mundo, McDonald's. Ahora, la salvación es otra cosa diferente. No por dar dinero, Dios le va a recompensar porque el propósito de Es Dios una ley. es una ley. El que le presta al Nosotros, pobre le presta a Jehová. nosotros ya no estamos por ley. Eh, pero Nosotros, la salvación es otra cosa. Y ahí es sí cierto, estoy de acuerdo con Javier, que si tienes el Espíritu de Dios, perdonar tiene que venir fácil. No es un sentimiento, es una decisión. Alguien me hizo esto, lo perdono, aunque no sientas, porque en realidad no tiene que ver con, yo siento bien bonito y que lo perdoné. me emociono. Hey, me emociono, no, no. Juan 16 dice, te convence de pecado, te convence de mal. Sí, ¿Qué mal? No es de que estés haciendo las cosas mal, sí, a sí, veces cosas mal, pero de que te dice el Espíritu qué está bien y qué está mal. sí. El orar por todos, queriendo que todos sean salvos. El estar aquí dando lata. Hermanos, qué fácil, hermanos, amigos, qué fácil sería. Javier y yo ya hemos leído la Biblia, ya conocemos, ya hemos estudiado mucho, hemos estado bajo de muchas personas, aprendiendo lo que sea. Ya no, si se puede decir así, en necesidad humana, ya no necesitamos decirle a ustedes. Nosotros nos podemos dedicar a vivir la vida y creer en Jesús hasta que Él venga por nosotros. Pero ese es otro deseo que nace, es obra justa, que Jesús dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Estamos siendo obedientes al mandamiento de nuestro Señor. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. ¿Por qué? Porque es esa obra justa que nace de ese derramamiento del Espíritu Santo que yo les puse en el capítulo 5 de Romanos. Y bueno, no sé ¿Cómo vamos, licenciado? Esto se cuánto pone llevamos bueno. porque nos emocionamos ahí. Sí, Ya llevamos casi una hora, faltan 7 minutos. denos 7 minutos y ya terminamos con 20 ahí. Así es el predicador. Multiplicamos. No, decía el hermano Lee, decía, y les voy a decir, decía el hermano, los hermanos dicen en la iglesia, ¿cuántos me dan 5 minutos? Y pues imagínense, hermanos, en una iglesia hay 50, 100 personas. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Y todos levantan la mano, amén, y empieza a contar. 5, 10, 15. Si los que nos están guachando son como 3, nos dan 5, son 15 minutos. 15. Ya le hicimos. Ya. Entonces Bueno, continúa. los que te están viendo a ti son 3 y los que me están viendo a mí, No, pues, no, ya otra media. ya otra hora. Ya la hicimos. Entonces, eso se me puso interesante porque no sabía yo. Uno a través del Espíritu presiente que, o sea, ¿a dónde te lleva el mensaje? Esto ya es después de la tribulación, ya después de Sí, todo. Pero ese es el punto que queremos que lleguen. sí, Que al final de cuentas, como el ladrón,
No, tú no tenía ninguna chance de hacer obras justas. Mira, yo digo algo, Lick, hermanos, escúchenme, yo digo esto y se lo digo a mis hijos. La palabra dice que Jesús fue a preparar morada para nosotros, ¿ok? ¿Qué es morada? Un lugar donde vamos a estar con Él. Y la Biblia describe, y más adelante lo vamos a ver, la Biblia describe la Nueva Jerusalén, la ciudad de los hijos de Dios como majestuosa, de oro, calles de oro y muchísimas cosas. Y me imagino, muchas personas han dicho que ahí el Señor te va a preparar cosas que tú has deseado. Y no sé, va a ser Javier que es constructor. El ojo humano nunca ha visto una construcción como la que Dios va a poner para nosotros. Pero, ahí les va. Mi oración es, y se los digo sinceramente, Señor, no me importa. Entiéndame lo que quiero decir, espero que me entiendan. No me importa si me pones en el lugar más pobre de la Nueva Jerusalén. Lo que quiero yo, el deseo de mi corazón, es que en esa mesa de la que está hablando Javier, o la boda del Cordero, que ustedes imagínense, es la mesa del Señor, es como una boda que tenemos aquí, va a haber una mesa donde vamos a estar disfrutando. Yo mi oración es, no me importa que me pongas en el lugar más chiquito o que me canjees mis galardones. Lo que yo quiero, hermanos, es en esa mesa estar yo y voltear y que estén mis hijos sentados ahí, al lado mío. Ese es el deseo primordial de mi corazón. Mis familiares, mis amigos, ustedes, mis hermanos. Fíjense que yo, del lado de mi papá, tengo 6 hermanos y hermanas. Bueno, entre hermanos, 2 hermanos, 4 hermanas. Y no he tenido mucha comunión con ellos por cuestión de la separación y todo esto. Pero yo estoy orando por ellos para que ellos estén en la mesa del Cordero. O sea, el deseo de nosotros, esa es una obra justa, que en la mesa de Jesús no hay límite. Y si hubiera límite, Él de con solo la voz Ya de lo su hubiera palabra puesto. lo hace más grande, Ey. para más espacio. No creas que hay un número, la Biblia habla de un número de los gentiles porque Jesús conoce el corazón de la gente y sabe que muchos no van a creer. Pero en cuestión de espacio y bendición, no hay límite, hermano. Dice la Biblia que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vino al mundo. Por eso dice, de tal manera Por amó eso al envió mundo. gente latosa como tú y yo, Lick, porque estamos Sí, ahí. por eso mandaron. Como si Dios rogase, esa es una escritura, como si Dios te rogase. Cree, hermano, y aquí estamos rogando, porque es lo que Dios dice. Jesús vino a decirle a la gente, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, No, y vuélvanse a nosotros, Dios. en la escritura que les estamos No se leyendo. vuelvan, nosotros no estamos, vuélvanse a la iglesia evangélica, somos no, 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 vuélvanse a Jesús. A la La iglesia, iglesia evangélica no murió por mí, Jesús fue el que dio su sangre. Vuélvanse a la iglesia católica, es la primera, es la única, es la verdadera. No, vuélvanse a Jesús, que fue el que murió por ustedes. Vuélvanse a la iglesia bautista, nosotros sí tenemos la reforma, la revelación. No, no, no. Vuélvanse a Jesús, el Hijo de Dios, porque vida eterna es que él, a ver, que te buscan conozcan a a ti, el único al Dios Dios que tú has enviado, y a y Jesucristo el que tú has el único enviado. Dios verdadero y a Jesucristo el que tú has enviado. Esa es la verdadera religión, no, no la que se inventan los hombres. Y Y lógico que nos reunimos en algún lugar. Ahorita Javier y yo, él lo ha dicho muchas veces, donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Nosotros somos la iglesia, aquí es la iglesia. ¿Cómo le ponemos? La eh, iglesia Davis Cleaning, estamos en la oficina de Davis Cleaning. No, estamos jugando, ¿ok? somos El ministerio de Jesús. ministerio Davis Cleaning, El ministerio de Jesús. oficina Es que, de mi trabajo. y es que la salvación es eso, o sea, y como decía Julio, yo creo que vamos a ir cerrando ahí, licenciado, para abordar tantito el tema Sí, de saber diferenciar. Sí, me han preguntado a mí, gente, porque he tenido trabajadores que me preguntan el nombre, por qué esto y que lo otro. sí, Entonces, a saber diferenciar, licenciado, sí, como decía esto hace rato. Y este cura se las pasa diciendo que María fue la mamá de Dios. No, sí, no fue la mamá de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de Juan, en el libro de Juan, y Juan el Bautista dando su testimonio, por eso escribe Juan el apóstol, el libro, ese libro, ¿verdad? sí, Y dice que Juan dio su testimonio, que vio cuando el Espíritu vino sobre Paloma, como paloma. como Paloma, en Jesús, y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencias. Ahí pasa a ser Jesús Dios con nosotros, Emanuel, para siempre, porque ya iba caminando Jesús y como que traía no sé, una pantalla ahí que sabía el pensamiento de las personas. Sí, Sabía cuando
cuando estaba con Pedro y le dice a Pedro, vete, echa tu anzuelo y el primer pez que agarres, ahí va a estar mi impuesto y el tuyo. O sea, y Jesús le dice a Pedro, ya vienen a cobrar el impuesto, ¿verdad, Pedro? Sin Pedro tener que decirle nada. Ahí ya pasó, para mí, licenciado, ahí ya pasó a ser otra vez Dios, porque vino el Espíritu otra vez a Ujú. morar sobre él. Como niño, no, no fue Dios. O sea, sí era Dios, Dios encarnado, pero no No, actuaba como no Dios. estaba como Dios. Sí, No es ese cuento de que hizo un pajarito de barro y lo echó a volar. sí, Todavía no no. estaba en la autoridad de Dios porque Filipenses dice que se había despojado de su gloria. Necesitaba el El Espíritu, ¿verdad? Espíritu de Dios para volver a actuar, sí. Pero, o sea, sí era Dios encarnado, no dejó de ser Dios, No dejó de ser Dios, pero no fue. pero había puesto su deidad, si se puede decir. Es que, hermano, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, porque puede sonar que Javier está diciendo que Jesús dejó de ser Dios Dios en no. algún momento, No, no. pero no era por cuestión a la redención, al plan de redención, que él vino a vivir 30 años como hombre sin accesar el poder de Dios. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí. Entonces, bueno, sí, para yo clarificando un poquito, María dio nacimiento a un ser humano, que ahí es donde a veces la gente se confunde y dice, ¿cómo? O sea, ella lo parió, sí lo parió el cuerpo donde el Espíritu de Dios estaba. Pero nunca se casó con Dios. Va. Nunca se casó, o sea, ella no tuvo relaciones con Dios Padre para ella ser parte. Ahora, mire, y es que eso es, Es que se volvería a pecar. pero es que eso es bien, a veces es bien sencillo de entender, hermano, nada más que la palabra de Dios dice que Satanás tiene cegado a la humanidad. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho esto, Lick, si María, porque parió a Jesús y Jesús es Dios, si María también es Dios, es la reina del cielo, como se dice, entonces los papás de María también son los abuelitos del cielo, los reyes del cielo, ¿no? ¿Y por qué no lo dicen Y así? los tatarabuelitos, Ujú. porque si ellos parieron, es como, a ver, yo no sé de eso, Lick, pero es como, no tuvo ese Goku, tuvo un hijo, ¿no? Un Ujú. hijillo que Sí, también tiene poderes. sí. Entonces, si ese hijillo de Goku tuviera otro hijo, también tuviera poderes. Eso me quiere decir que si me voy para atrás, los papás de María también tenían poderes. Y no. Y entonces, vean, pero ya los papás de María serían dos, un hombre y una mujer con poderes. Pero si vas más para atrás, los abuelitos de María serían cuatro, dos hombres y dos mujeres que también tendrían poderes. Y entonces de eso serían ocho. Y te puedes ir infinitamente para creer que no. Hermanos, la palabra de Dios dice, profetizado en Isaías, Dios andaba buscando y encontró a María digna y a ella la usó como el instrumento para que viniera Jesús en la carne, pero ella no tiene ningún poder, ni poder de interceder. A eso, ¿no? A eso iba, con eso. Dale, O sea, María no tiene la autoridad de darte salvación. María no tiene la autoridad de aprobarte. Esta es una obra justa. y hermanos católicos, y búsquenlo, ¿eh? Hace 2 semanas, Lick, o 3 semanas, el Papa Leo dijo, y están bien enojados muchos católicos que lo andan yendo en contra del Papa Leo, Lick, porque dijo el Papa Leo, las escrituras no enseñan que María es corredentora. Porque hasta ahorita hay una parte de la Iglesia Católica que le ha atribuido poderes desde los 1600 a María, que ella nació virginalmente, que resucitó, que se fue al cielo, como, o sea, lo mismito que hizo Jesús. Y es que, y es que este papa, licenciado, ya que lo mencionas ahorita, es que él sabe por qué quitaron, de lo que hablábamos hace rato, que por qué quitaron el libro de María cuando hicieron la Biblia. ¿Por qué quitaron el libro de María? Que los iba a desenmascarar. Sí, iba a decir que el único digno de adoración. Yo solamente lo parí. Precisamente ahí dice la escritura, cuando ella vino, una de las pocas veces que se ve María que le dice, hijo, se les acabó el vino, y que Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes contra mí? Todavía no ha llegado mi tiempo. Y ella lo único que dice es, háganle caso a él. O sea, él es el mero mero. Ujú. Yo tengo una parte de que lo traje a este mundo a través de mi cuerpo,
pero ya de ahí se me acabó mi chamba, porque hermanos, si ustedes ven, después de la cruz, que es la última vez que se ve a María en la Biblia, que dice que María Magdalena y Juan eran los que estaban ahí al pie de la cruz. Después de ahí busca a María a través de todos los evangelios, de todos los libros de Juan, libros de Pedro, libros de Pablo, y ya no está. Sí estaba ahí hasta que murió, porque Jesús, acuérdense, Jesús le dijo, mucha gente en la Iglesia Católica lo malinterpretan, pero ahí les va. El hijo mayor era el encargado de la mamá viuda. Esa es una tradición judía hasta el día de hoy. Entonces, imagínense Jesús en la carne, José, que no fue su papá, ¿verdad? Pero era su papá adoptivo. ¿Tú sabías que por eso se dice? Yo hasta ahora acabo de aprender bueno, ahorita sí, ver si se me viene. Oh, tú sabes, ahí te va, hermanos, les voy a dar algo para si aprenden algo. A mí me gustan cosas. Ustedes, tú sabes, Lick, yo creo que tampoco tú vas a saber. Tú sabes, ustedes, hermanos, saben por qué a los Josés se les dice Pepe. No. Eso es una trivia. ¿Sabes por qué se les dice? Suena feo, pero búsquenlo en el diccionario, ok, suena feo. Yo cuando me lo dijeron unos compañeros colombianos del trabajo, dije, no es cierto, pero me lo enseñaron en el diccionario, ok. A los Josés se les dice Pepe porque José era papá putativo de Jesús. La palabra suena fea, pero papá putativo es papá adoptivo. Búscalo en el diccionario. Papá, putativo, P. Por eso a los José se les dice Pepe. Pero anyways, ¿en qué estaba? Ya me fui por la hora. De lo de María, que no hay registros, pues, de que no la encuentras después Oh, después de la palabra, o sea, no la encuentra. No, decía que de José. José murió porque era un hombre más adulto que María, entonces José murió y María se quedó viuda, ¿ok? Y en la tradición, inclusive los evangelios, inclusive Pablo habla de eso. Pablo dice que a las viudas las tienen que cuidar los hijos y si no hay hijos, entonces la iglesia las tiene que cuidar, porque era una tradición judía. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, él era el encargado de su mamá, él era el que le daba de comer, la cuidaba y todo, así era la tradición. Entonces, cuando Jesús va a morir, ahí es donde le dice a Juan, Juan, te paso la responsabilidad. He aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. O sea, porque los hermanos de Jesús hasta ese punto de la cruz no creían. Entonces ellos no podían tomar la responsabilidad de cuidar a su mamá como una mujer viuda. Y Jesús se la pasó a Juan. Y de ahí entonces Juan tuvo cuidado de María todo el tiempo hasta que murió. Pero ya la palabra de Dios ya no la menciona por nombre en el resto de la Biblia. Bueno, no sé si No, pues yo creo que allá acabamos a ir. Estos ni siquiera avanzamos tanto en el 19, mira. nada más uno en las Nomás bodas. fueron dos versículos. Sí, Y viene lo bueno. sí. El por qué, el cómo primero viene a las bodas, a la cena y listos para la guerra. Que ya regresamos en Sí. el caballo blanco con Jesús. Hermanos, Ese es el verdadero lo que sigue. esa es la razón por la que estamos aquí. No nos pagan dinero, lo que queremos es que ustedes, amigos, familiares, todos en el reino del Señor hay espacio para todo el que quiera, el que se arrepienta. Pero el camino, como yo lo mencionaba una vez, el camino es angosto. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Lo que decía Javier, que hacer obras que piensas que vienen de parte de Dios. Inclusive la palabra dice que en aquel tiempo va a venir gente que le dijo a Jesús, En tu que en tu nombre. nombre hicimos esto y esto y esto. Y No, Jesús le va a decir, no, apartados de mí, hacedores de maldad, porque lo hacían por ustedes. La Biblia dice, lo hacían porque les gustaban los primeros lugares en las iglesias, no era. porque los alabara la gente. Déjenme decirles que ya recibieron su recompensa, decía Jesús. No hay. Pero aquellos que aceptamos el camino angosto, que es Jesús y nada más. O sea, no Jesús y María, no. No Jesús y Joseph Smith o el libro del Mormón, no. No Jesús y el Atalaya, no. No, Jesús es otro profeta, pero el mero profeta es Mohammed, no. Entonces, eso es la religión más torcida que hay. No Jesús y guardar el sábado. Los judíos están mucho. Tú sabes que esa es la razón por la que ellos más dicen, los entrevistan y dicen, ustedes los cristianos no guardan el sábado. Por eso es que no son parte de nuestra iglesia.
y Jesús hacía obras en el sábado. Yo ya busqué, Ya cumplí la ley. pero mis hermanos, es por los que los queremos ver acá con nosotros, En las bodas en en las que bodas, sean en las... llamados Sí, a disfrutar. O sea, esto es bueno a los ojos. sí. Sufres para conseguir economía o lo que sea, pero lo que se viene después es Ojo que no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice la Biblia. Pues ahí los dejamos, hermanos. Dios bendice a los hermanos, ya, ya saben ahí, ya se la saben, ahí está nuestro email. Si nos quieren mandar algo, una pregunta o directo, como Javier dice, el Messenger y la dirección de YouTube también. Oh, mira, se volteó. Es Ministerio Juan 17:3 y ahí lo buscan en YouTube, ahí vamos a bajar a poner el video a poner el video. Y ahí síganos, mándenos un mensaje. Estamos, si el Señor no viene pronto. pronto, ya estamos en el versículo en el capítulo 19, quedan tres, creo, capítulos, ¿no, Alex? Son Estamos 22. por entrar en lo que es el milenio. Mándenos preguntas, si hay alguna cosa que ustedes quieran saber sobre la palabra de Dios, que se les haga un poquito difícil de entender. Ujú. Otra vez, nosotros el único que tiene toda la revelación es Dios, pero pues nosotros le pedimos a Él A través de su y a palabra. través de su palabra les ayudamos en lo que podamos. So, Dios los bendiga y nos vemos primero Dios para la próxima semana ya en otro estudio, en los estudios Churubusco. Nos vamos a mover de No estudios. son generosos, son ah, acciones de justicia. Sí. Oigan, y hay que, a ver, ahí les hacemos el llamado. Si alguno de ustedes tiene alguna camarita, dale, ¿Eh? que nos puedan regalar para no tener estos problemas técnicos con los teléfonos, ahí comuníquense con nosotros. O si tienen algún técnico en televisión que nos pueda ayudar, porque aquí somos, Javier y yo somos todos maestros técnicos, todo, ¿verdad? Lo único que no hemos hecho es tomar el 10. Pero bueno, Dios los bendiga, cuídense, nos vemos la próxima semana, primero Dios.